La bienvenida a Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, pero un hombre con una experiencia diplomática realmente, iba a decir envidiable, pero admirable. Tú fuiste de los primeros al Parlacén. Sí, estuve mucho tiempo ahí. Los diplomáticos a veces son desconfiables y desconfiados, pero en el caso que nos ocupa, yo creo que tu experiencia, Manolo, y la responsabilidad de ser el secretario de Asuntos Internacionales de Fuerza del Pueblo puede servir mucho para analizar esta situación que quizás nunca pensábamos que iba a llegar al nivel en que está la relación dominico-haitiana realmente, o las relaciones desde Haití hasta nosotros. No hay interlocutor, Manolo. Yo creo que en los textos de derecho internacional público no hay una situación parecida a la que estamos viviendo. ¿Cuál es la posición del diplomático y cuál es la posición del político responsable de las relaciones internacionales de Fuerza del Pueblo? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un placer reencontrarme contigo porque la pandemia como que nos distanció a todos. Es cierto. ¿Verdad? Un placer y estar en contacto también con la gente que sigue este programa. Un saludo a Yulisa. Bueno, lo recibe. Sí, bueno, la situación, como decías, de Haití es bastante compleja. No hay, como decías, interlocutor válido para que nosotros podamos establecer algún nivel de contacto y ver cómo nosotros, de alguna manera, colaborar con la solución de la crisis en Haití, porque Haití ya no existe ni siquiera un Estado, es un Estado en plena disolución, porque antes podíamos hablar de un Estado fallido. Bueno, un Estado fallido, un Estado disfuncional, pero no hay prácticamente un Estado. Las bandas han tomado el control de todo el territorio y sobre todo la más fuerte, que es una coalición de bandas, que es la G9 de Barbecue, Jimmy Barbecue. Jimmy Cherisier Barbecue, así que le llaman, ¿no? Que tiene el control prácticamente del territorio. Hay alrededor de 30 bandas, pero es la más fuerte, la más dominante, y este señor es que prácticamente dirige el país. Se dio un episodio interesante recientemente de que el primer ministro de facto también, porque hay que decirlo, es de facto, fue a una ofrenda floral al padre de la patria y no pudo, porque este señor Jimmy se lo impidió. Y la policía que estaba del lado del primer ministro prácticamente se pone del lado de Jimmy y le impidieron que él depositara la ofrenda floral y apoyaron y respaldaron que lo hiciera Jimmy. Entonces, esa es la situación que si vive en Haití, una situación que, diríamos, afecta no solo la institucionalidad de Haití, sino también que ya afecta la cuestión del abastecimiento de alimentos, de combustibles, y esto se da en medio de una indiferencia que uno no entiende de la comunidad internacional, que le pone atención a cuestiones tan lejanas como situaciones que se están viviendo ahora en África, ¿verdad?, entre Kenia y Somalia, y ahí está el secretario de Estado visitando a Kenia por una situación que se está dando en Somalia y que temen que entonces cruce las fronteras, y él está resolviendo un problema a miles y miles de kilómetros. Pero aquí, cerca, a varias millas de Miami, hay un problema bastante serio, pero nadie pone atención. Ahora, recientemente, para estos días, se está dando una situación de crisis entre Bielorrusia y Polonia, ¿verdad? Con los migrantes que primera se dicen, página en todos los periódicos. En todas partes, o sea, y en los noticiarios, en las grandes cadenas y todo, se está hablando de la situación de presión que hay en la frontera de gente que no son de Bielorrusia, sino que vienen de Irak y de otros lugares, y lo que se está diciendo es que Bielorrusia está tratando de crear una crisis en toda Europa. Bueno, ya la Unión Europea se pronunció, pero eso está en todos los medios de comunicación. Nadie habla de Haití. Manolo, entonces es una cuestión bastante preocupante. Hablabas de Estado fallido, ya no tenemos pudor en decirlo del Estado fallido, y algunos intelectuales, incluso muy cercanos a Haití, dicen que más que fallido es un Estado inexistente. O sea, por eso, en disolución. En disolución. Es en disolución. ¿Cuál es tu percepción de ese desdén de la comunidad internacional
para el problema, de ese olvido de Haití. Incluso hoy leíamos en las noticias que ni siquiera se habla de los secuestrados. No. Es un silencio absolutamente extraño. Los medios no hablan de eso. ¿Cuál sería la explicación? ¿Crees el asunto aquel de la fusión y que esa comunidad internacional dice, eso es lo mismo, eso es la isla Hispaniola? ¿O piensas que precisamente por la catadura que tiene Cherisier, por eso olvidan y que resuelva Haití su problema? Pero Cherisier puede ser un problema grave de seguridad no solo para la República Dominicana, porque, bueno, mucha gente dice la crisis dominico-haitiana. No hay crisis dominico-haitiana, hay una crisis en Haití. Y hay mucha gente que dice que hay una amenaza inminente a la República Dominicana. No hay una amenaza militar. Yo lo que pienso es que hay una amenaza de carácter migratorio. O sea, puede haber una avalancha hacia la República Dominicana. Por eso el gobierno dominicano ha, ellos dicen, sellado la frontera. Pero hay otros que dicen que no es cierto. Incluso los senadores fronterizos dicen que eso no es cierto, que los haitianos siguen cruzando la frontera y no hay ningún control sobre ella. Pero el gobierno anunció que hay 11.000 efectivos del ejército custodiando la frontera. Bueno, el amigo Dionis Sánchez dice que en Pedernales hay 100. Sí, pero varios ya lo han dicho y personas, incluso comunicadores, han ido a contactar la realidad de los supuestos 11.000 efectivos y no los hay. A mí no me consta, no he ido, pero estoy haciendo referencia a lo que han dicho ya personas que viven allí o que han ido a contactar si eso está ocurriendo. Pero volviendo a lo de la comunidad internacional, bueno, hay muchas personas que dicen que los Estados Unidos, luego del fracaso en Afganistán, no se atreve a incurrir directamente en una intervención de esa naturaleza, pero nadie está pidiendo una intervención militar de ningún país. Yo pienso que ahí nosotros como Fuerza del Pueblo entendemos que debe haber respeto a la soberanía haitiana. Ahora, sí debe ir la comunidad internacional, lo que se entiende por comunidad internacional, porque es un término como muy difuso. Yo entiendo por comunidad internacional las grandes potencias, ¿verdad? Y pienso que en la comunidad internacional que debe ir en auxilio, en primer término, para pacificar el país, tranquilizarlo. Y luego, como plantean algunos, construir allí una especie de mini plan Marshall. Hay que reconstruir Haití, porque yo entiendo que los parches de coyuntura no han servido para nada. La comunidad internacional ha intervenido varias veces. Lo ha intervenido para organizar elecciones. Ha intervenido de manera militarmente con la MINUSTAH. Ha intervenido con ayuda humanitaria de alguna, pero nada ha resuelto el problema haitiano, porque es un problema estructural y hay que darle una respuesta a la raíz del problema. Manolo, algunos piensan que no fue prudente la solicitud que hiciera el presidente de la República ante la ONU de una intervención, de una asistencia a Haití. Incluso se pronunciaron medios de prensa, medios de comunicación haitianos. ¿Crees que eso fue adecuado o que no debió hacerse? Bueno, quizás lo que la gente critique es que se hablara de intervención. Por eso nosotros cuidamos bastante el lenguaje y hablamos de ir en auxilio de Haití. Porque intervención es algo, ¿verdad? La gente entiende, bueno, un país soberano, ¿cómo intervenir? Ahora, ahí está la ONU, ¿verdad? Que tiene, sobre todo el Consejo de Seguridad, puede tomar alguna decisión de ir en auxilio de Haití. Y los países poderosos, sobre todo los del G7, que tienen recursos suficientes, pudieran acudir a Haití e iniciar un proceso de desarrollo nacional, porque allí lo que debe haber un plan de desarrollo nacional. Si no hay un plan de desarrollo nacional en Haití, la crisis continuará, porque mientras no se creen fuerzas productivas fuertes que generen riquezas, ¿qué va a pasar en Haití? Claro. Va a pasar lo que ha ocurrido todo el tiempo. Se nos quedan muchas dudas para conversar con usted, pero el tiempo, usted sabe que es implacable. Así que muchísimas gracias a don Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo. Continuamos con los 55 minutos.